Iniciarse en el mundo del satanismo es un viaje lleno de conocimiento y descubrimientos constantes. Hay tanta información por absorber como conocimiento hay en torno a Dios. Pero ciertas personas llevan más allá del estudio esta creencia, con la intención de obtener beneficios de entidades oscuras a cambio de encomiendas o pagos que se les tienen que regresar a estas entidades. El siguiente caso reúne eventos que quedaron marcados en el colectivo mexicano, cuando más de una muerte se involucró en torno al caso de un devoto del maligno, que hizo todo lo posible por conseguir su objetivo. Hablemos del caso Josué. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de misterio. Hola, hola. Hola, Joe. Hola, Joe. Hola, Cel. Aquí estamos de nuevo. Ando bien feliz. Un viernes misterioso más. Ando bien feliz porque vamos a hablar de un tema bien bueno. Un tema que seguramente muchos de ustedes, y no únicamente mexicanos, conocerán y habrán tenido en su subconsciente durante mucho tiempo. Sí. Y se quedaron un poco paniqueadas igual que nosotras. Al menos en mi experiencia sí recuerdo haber sentido el miedito. Sí, yo también, no pude dormir y como Joe lo dijo en su speech, hoy vamos a hablar sobre el caso Josué, y para la mayoría de los mexicanos y a lo mejor los que nos escuchan en el extranjero, saben que la mano peluda representa o es uno de los principales programas de radio que se hicieron icónicos en México y que podría considerarse como el precursor de los podcasts. Para la mayoría de los que nos gusta el fenómeno paranormal, era uno de los programas más fascinantes para la época de los 90s y 2000. Entonces, Juan Ramón Sáenz ha sido uno de los ídolos por experiencia cuando se trata de relatos de terror, y hoy vamos a hablar un poco de su programa y del caso que hizo inmortalizar a la mano peluda. Así que, ¿cómo ves, Joe? Sí, así es. La mano peluda fue emitida por Radio Fórmula y fue en el año 2002 cuando apareció este misterioso caso. Por cierto, justamente como dice Selma, es como el precursor de todos los no solamente podcast, sino también todos los programas, todos los canales de YouTube, tipo El Vagón del Miedo, tipo Relatos de la noche, y todas esas cosas que nos encanta estar escuchando porque cuentan historias buenísimas que pueden o no ser reales y que nos tienen, mira, al borde del infarto ahí escuchando el caso. Entonces, Juan Ramón Sáenz se encargaba de tener invitados en el programa, quienes llamaban o iban a cabina, o él simplemente se dedicaba a contar ese tipo de relatos, justo como lo que hoy en día vemos, solo que en ese entonces, pues en radio. Entonces, la mayoría de la gente lo consumía a través de Radio Fórmula, era el canal en el que podías sintonizar. Para la mano peluda, era el nombre del programa que narraban todas estas experiencias. Entonces, Juan Ramón Sáenz fue un personaje tanto querido como seguramente odiado por muchos. Cuando eres una figura que se mete en ondas de este estilo paranormales y tiene tanto impacto como lo tuvo Juan Ramón, cuando eres una persona que tiene ese tipo de conocimiento y contactos y hablas de cosas que pueden perjudicar o dañar la sensibilidad de algunos, puedes conseguirte gente que está a favor de lo que dices y de tus creencias, y gente que no está tan a favor de tus creencias. Sí. Y justo como dice Selma, me encanta siempre cuando dice que ustedes tienen la última palabra. Ustedes tienen la última palabra de si deciden creer o no en los hechos que ocurrieron en aquel 2002, que es todo lo que pasó en torno al caso Josué. Sí. Y sobre todo el desenlace que sufrió Juan Ramón Sáenz a partir de todo eso. Vamos a empezar. Mira, yo creo que el caso Josué fue un literal casi condena de muerte para Juan Ramón Sáenz. Y es curioso porque muchas de las historias, o uno de los casos por los cuales la mano peluda se inmortalizó, fue por este caso Josué, y
La peculiaridad que tenía la mano peluda es que al escuchar relatos, la mente es tan poderosa que tú creabas el panorama ideal a como a ti te daría miedo. Creo que eso era lo que mayor, Sí, lo que mayor producía. sí, y me encanta eso. O sea, a ti, Entre más te comentaban un hecho, o sea, tú en tu imaginación pones el escenario perfecto para que no te deje dormir esa pesadilla. sí, Y cada uno de nosotros lo vivió de una manera diferente. tu ente para Pero a ti todos no es, no nos dejó dormir. exacto, para ti el ente no era igual que el mío. Eran sumamente Exactamente. horrorosos. Yo me acuerdo cómo me lo imaginé. No. Buenísimo. Y fíjate yo Buenísimo. que no, La Mano Peluda no era como un programa cualquiera, porque sabía que existían varios contextos sociales en los cuales las personas creían o no creían, pero ¿sabías que el equipo de La Mano Peluda estuvo conformado por 4 elementos importantes? 4 elementos, sí, entre camarógrafos, No, entre Joe. cosillas así, el Juan Ramón y cosas así. No. Los 4 elementos que tenía La Mano Peluda era que contaban con un psiquiatra. Primero, para verificar que las historias no se tratara de una persona con un trastorno de personalidad o con un problema mental. Tenían un parapsicólogo, contaban con un pastor y obviamente la parte escéptica, porque si no sabías, Juan Ramón Sáenz era el escéptico de La Mano Peluda. Él no creía en nada de esto. Más sin en cambio era el locutor, por eso tuvo tanto como éxito, porque siempre se mantuvo al margen de las historias, obviamente porque pensaba o consideraba que el mal radicaba en otras cosas y no necesariamente en algo espiritual. Entonces, curiosamente, este acontecimiento o esta historia del caso Josué marcó un antes y un después para Juan Ramón Sáenz. Justamente, Si Misterio hubiera sido un programa de radio, yo hubiera sido el Juan Ramón Sáenz de Misteria y tú habrías sido parapsicólogo, la que ve sombras y la que le soplan al oído. Cama, no le Seguramente. crean, ella hubiera estado debajo de una mesa chillando y cállate, ya no me digas, o sea, No, pero oye, una cosa es que no creas per se las cosas que te cuentan y otra que te hagas ideas en tu cabeza que pues, luego sí te dan miedo, porque yo también Mira, yo también puedo sentir miedo. La mente, no me discrimines. la mente es no muy me discrimines, poderosa. que yo puedo sentir miedo. La también. mente es muy poderosa y yo creo que justamente en las condiciones en que se realizaba La Mano Peluda, o sea, no quiero decir que serías el roble ahí, pero, o sea, en las condiciones en la noche, hablando de fenómenos paranormales, Cállate, gente porque sí, que era en la realmente noche, contaba el las programa era historias nocturno. en estado de crisis, o sea, no era como que te las platicaban Andy, vamos a tomarnos un café aquí tranquilo. Había unos que lo contaban en estado de crisis. Josué fue uno de ellos. Sí. Y aparte, te digo, la mente es tan poderosa que inclusive en el estudio sucedieron muchos acontecimientos paranormales que no tuvieron Sí. explicación. Entonces, Yo no me los... pondría a llorar con la persona en el teléfono. O sea, yo sí me pondría a llorar con la persona en el teléfono. Entonces ando así como Juan Ramón Sáenz. Búsquense a otro escéptico del tema. Sí, Ok. no sé, yo no sé cómo actuaría, les mentiría, creo que sí me daría miedo. O sea, la verdad creo que a pesar de que siempre he sido de la creencia que tienes que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, también es cierto pues de que si pasan cosas extrañas en un momento de tensión mediante un relato, no lo dejaría como de lado o no le daría la importancia porque creo que entraría en esa crisis colectiva. Qué terror. Ok. Pero empecemos, Joe. Fue en el año 2002 cuando Josué Velázquez habla a este programa de La Mano Peluda en Radio Fórmula y comienza a platicar su historia sobre que hace unos años había realizado un pacto con el diablo en el estado de California, Estados Unidos. Él decía que aproximadamente cuando tenía 14 años, él llevaba una muy buena vida con su familia y su posición económica era bastante buena, pero hubo una situación que hizo que entraran en una escasez económica, momentos muy difíciles, y que su familia se vio en una crisis. Por ello él empezó a vender cosas de su casa para poder ayudar a su familia y dentro de esas cosas encontró un libro. Ese libro era llamado el Gran Grimorio de Lucífugo Rofolcari. No sé si has escuchado hablar de él.
Es un demonio, ¿no? Es un demonio. Yo ahí más o menos sé de algo de demonología aquí. Entonces yo sé que Lucifugo, por el simple hecho del nombre Lucy, tiene que ver con la figura de Lucifer. Exacto. Está atañado a la figura de Lucifer. Es un demonio. Entonces, más bajo que Satanás, pero en el cual él tiene un libro, y este libro principalmente es un libro tutorial para invocar demonios, y Josué decidió involucrarse en este mundo del ocultismo y realizar todo aquel tipo de pactos o rituales para poder obtener dinero y con ello ayudar a su familia. Esto lo hizo durante 5 años de preparación, no únicamente con este libro, sino con más, para prepararse y poder lograr vender su alma al diablo. Esa es una de las gran importancia que tuvo o que contaba Josué. Dice Josué que después de aproximadamente 5 años que se dedicó al ocultismo, a leer libros sobre realizar pactos satánicos, fue que un día un ente, él estaba dormido y abrió los ojos y vio a un ente vestido de negro, como una persona sombra, y le dijo que tenía que venía a buscarlo, pues, que venía a buscarlo porque él había tratado de contactar con él y que le decía, pues tú quién eres, ¿no? Y le dijo, pues yo soy ese ser que me has estado llamando. Creo que ya llegó el momento para que, pues, obviamente tú estés listo para venir conmigo. Entonces este ente le dice, tienes que venir y vamos a ir a una cueva. Y se van a una cueva. Y comenta Josué que fue aproximadamente 21 días los que estuvieron en esa cueva, y donde le entregaron el famoso anillo de Salomón y le dan instrucciones sobre qué tiene que hacer para que él pueda vender su alma al diablo y conseguir todo este tipo como de riquezas, poder que él anhelaba. El anillo de Salomón es un anillo que controla 72 demonios. Está conformado por 2 triángulos invertidos que forman la estrella de David, que es denominado como el dominador del mundo de los espíritus. Entonces, no, realmente para conseguir ese anillo le decían, ¿sabes qué? Tú me tienes que dar un alma a cambio. Entonces, justamente en el relato Josué dice, mis hermanos no, porque los quiero, a mi mamá tampoco. Él no se quiso entregar, obviamente, y dijo, mi abuelita ya vivió lo que tuvo que vivir, vámonos sobre ella. Cruel, pero ¿qué? Sí, realmente pues yo no tendré el valor de hacer ese tipo de hechos, y aparte es algo como que en su momento se me hizo como, no sé yo, como contradictorio, ¿no? Porque prácticamente él estaba confesando vía radio el asesinato de su abuela. Hablando de eso, sí. Y aparte, cuando se lo dijo a Juan Ramón, yo me acuerdo que escuché, claro que yo estaba muy pequeñita, y yo recuerdo que lo habré escuchado ya años posteriores en internet junto con mis primos. Ahí estábamos bien enterados de qué estaba pasando. Pero yo recuerdo que Josué estaba llorando cuando confesó el crimen que realizó de haber asesinado a su abuelita. Entonces, amándola mucho, según como él cuenta, aún así dijo, pues bueno, ya viviste, tú ya eres una persona que ya vivió lo que tenía que vivir, te toca, ¿no? Entonces, él cometió el crimen y lo confiesa llorando con un supuesto arrepentimiento total, y aún así no se tentó el corazón de haber asesinado a su abuelita. Y justamente a mí se me hace algo curioso que hoy en día Josué, como una figura de notoriedad, no, si es esto real, que pues probablemente pues no lo sabemos, nadie haya hecho nada, al menos de sus familiares, para decir, tú fuiste el asesino, pues vamos tras de ti, te vamos a inculpar y bla bla bla, a menos que, no sé, ya volándome la cabeza, este demonio le haya dado toda la protección posible y se haya zafado de la ley. Pero fue un crimen, ¿cómo se dice? Premeditado a nivel nacional. Entonces, ni Juan Ramón, ni la familia, ni los amigos, nadie intervino para en el momento decir, él es el asesino, vamos a investigar. Y es que sabes que y lo dijo llorando. Justamente este demonio le dice que para realizar sus peticiones tenía que hacerlo en la piel de la persona que falleció, por lo cual dice que cortó trozos de la piel de su abuela de la espalda y en él marcaba todos los deseos o anhelos que él quería. Y después tenía que poner justamente el anillo de Salomón
en el dedo anular de la abuela, para que pues digamos se diera como completado el pacto o satánico que estaba haciendo, el ritual, mejor dicho. Y con ello pues se concluía. Lo curioso es que al día siguiente que aparecen los peritos en la casa de la abuela de Josué, determinan que fue por causas naturales porque no se establecía ningún tipo de rasgo. Sí es cierto, ya me acordé de eso, sí. Como que el demonio ayudó a que no hubieran rastros del asesinato y nada que lo inculpara. De hecho dicen que al ponerse el anillo de Salomón fue el punto clave para la recuperación del cuerpo de la abuela, que eso fue lo que hizo que se recuperara. Entonces pues no hubo como tal crimen porque según los peritajes fue una muerte natural. Eso es como lo enteran. Él dice, bueno, dicen que la abuela fue dormida a través de cloroformo y asfixiada, y ya después hizo todo lo que tuviera que realizar. Decía que una vez que cumplió con como ritual, a partir de ahí Josué siempre fue perseguido por algún ente. Nunca eran los mismos, pero siempre estaba vigilado. Entonces él iba a recibir una suma de dinero, suma importante al día, pero decía, no puedes aportarlo en cuestiones de caridad, ni dárselo a tu familia, y te lo tienes que gastar. Porque si no te lo gastas, ese dinero va a desaparecer o desaparece completamente. Entonces ese dinero, por así decirlo, lo tenías que malgastar. Entonces fue un pacto malo, porque al final él lo estaba haciendo según para ayudar a su familia y nunca obtuvo un beneficio para ellos, porque jamás podía ayudarlo. No podía hacer algún acto bueno sin que tuviera una repercusión sobre él. Sí. Entonces, justo cuando él está, o el día de la llamada en la cual se está comunicando con Juan Ramón Sáez, se empieza a tornar un poco intensa y peligrosa, tanto así que el pastor que se encontraba en la cabina radiofónica empezó a rezarle el Salmo 91. Inclusive está muy interesante, porque cuando él empieza a relatar la historia y empieza a platicar, a mí ahí fue donde entré como en shock. Primero, porque consideraba que pues era una historia premeditada y muy bien hecha al inicio, pero cuando justamente se da el acontecimiento donde está platicando que está siendo vigilado y es atacado y que lo están molestando, justamente en la grabación, y sí se escucha en todos los videos que hay sobre, sí se escucha una risa y voces diferentes a la par de que está hablando Josué. No sé si tú te percataste. Sí se escucha. Yo me acuerdo perfectamente de que hubo una parte en la que la mujer que lo acechaba, en ese momento era una mujer, porque justo como dice Selma, eran entes distintos, habían varios, pero entre ellos una mujer horrible, que él mencionaba que era horrorosa esa mujer, que tenía garras, que estaba muy larga, que cosas. Entonces la mujer se fue para la cocina y empezó a hacer ruido. Lo tengo súper marcado en mi psique, porque cuando el padre estaba con el Salmo 91 y Ramón diciéndole, tranquilo Josué, estamos contigo, Josué estaba cagadísimo del miedo, llorando, mientras que en la cocina se escuchaba tras, los trastes y las ollas y las cucharas y un desmadre, y en mi mente, Selma, se me vino la imagen de mi cocina como si algo estuviera en mi cocina haciendo esos pinches ruidos, y yo nada más cerré los ojos y dije, no puede ser posible. Yo creo que los que escuchamos en vivo esa historia, yo la verdad no dormí como en 2 días. O sea, a mí sí me clavó súper intento en mi psique, porque yo me acuerdo y me puso tan de nervios, y ¿sabes qué fue lo que más miedo me dio? O sea, de verdad, o sea, yo escuchaba a Josué y escuchaba cómo se reían. O sea, yo dije, no, este chavo no puede hacer 2 voces al mismo tiempo, y más aparte alguien más estaba hablando algo que ni siquiera entendía. Entonces, y lo escuchabas con un pánico, o sea, de verdad como si estuviera viviendo algo terrorífico. Nunca se me va a olvidar, creo que fue uno de los episodios más traumáticos que he escuchado en La Mano Peluda, y yo creo que por eso queda para la historia completamente. Pero hay 3 cosas que sucedieron que fueron así como el boom en eso. El primero es que cuando el padre le está leyendo el Salmo 91, se dice y se relata que la Biblia empezó a corrugarse.
que las hojas empezaron Sí. a doblar. Y justo sí lo dijeron en el programa de radio, en la transmisión en vivo. Segundo, hubo una falla en la computadora que fue como un chispazo, o sea, así como si hubiera caído una descarga y se descompuso. Y el tercero es que hubo un fallo en la electricidad, que venía y veía, así como que se iba y venía la luz. Entonces no era como cosas que dijeras, o sea, a lo mejor Josué te la pasó, que esté en un momento donde esté actuando o haciendo cosas, pero ya en el set de radio, no lo sé. Con gente alrededor de él que está haciendo el performance, que mientras José dice algo, alguien ríe cerca de la bocina, bueno, del teléfono, y que a la vez en el estudio estén apagando y encendiendo las luces. Pudo haber sido todo un show bien ensayado. Sin embargo, los que estábamos ahí en ese momento, pues obviamente cagadísimos de miedo todos, creyendo que de verdad estaba ocurriendo algo. Esa mujer fue lo que más a mí me impactó. Sí, Esa ¿y cómo mujer la que le describía? dijo, cuéntanos. Sí, No, sí, tú sí. cuenta. O sea, realmente la No, fue descripción. esa mujer fue la que se acercó a Josué a decirle que cuando él viera, no sé si era un medallón o era otro anillo, era un símbolo que Ajá. cuando ese símbolo Josué lo viera y se le advirtió desde el inicio, significaba que se iba a morir. Cuando la mujer regresó de la cocina, de hacer su desmadre, de ruidos, de platos, y se escuchaba como una voz como agónica, risas, dice, es que ahí viene, ¿no? Entonces cuando se acerca, empieza a titubear aún más de lo que ya titubeaba, y Juan Ramón le preguntó, mientras el padre estaba con el salmo, no, Josué, tan rico, y Juan Ramón decía, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y temblando, le dijo, ella trae en la mano, bla, 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 que no recuerdo si era un anillo, un dije, un símbolo en concreto. ¿Y qué tiene que ver de malo? ¿Qué es lo que pasa? Le dice Juan Ramón. Y él le dijo, es que a mí se me dijo que en cuanto viera ese símbolo, yo me iba a morir. Y se suelta con una lloradera Josué en ese momento. Y mientras, y nada más como que la tensión en la cabina. Y Juan Ramón como, no, Josué, cálmate, no te vas a morir. Y el padre, no, Josué, tranquilo, ¿sabes? Aquí con el salmo. Y Josué hecho un mar de lágrimas. Y yo cagada de miedo, güey. Yo estaba, no. Es que aparte, o sea, como te describía la mujer, que me acuerdo, creo que hasta decía que su lengua era muy grande, no sé si me equivoco. Que era muy larga, las manos eran como muy largas, con uñas. ¿Sabes yo qué No sé yo si- sabes qué me figuraba mucho yo? Como un tipo Balak, la monja del conjuro, pero así más siniestra. O sea, pero no sé por qué yo la asocio con algo azul, no sé, así, no sé, o sea, te digo, mi mente muy era pálida. Ajá. Como que mi mente Sí, se sí, debrayó sí. en ese instante y te digo, se escuchaban tantos ruidos Yo- que parecía que había más de una persona en esa habitación. Sí, seguramente. Y si fue un montaje, seguramente había más de una persona en la habitación. Si no lo fue, era más de una entidad en esa habitación. Pero esa mujer fue lo que más se quedó en mi mente. Deja tú de las figuras que se le aparecieron. Deja tú de que se le aparezca se me fue el nombre del demonio. Lucifugo. Esa mujer tan solo acercándose y diciendo cosas atrás del cuello de Josué. Y Josué con la respiración toda acelerada, y cuando se puso a llorar diciendo, es que en cuanto yo vea esa imagen, me dijeron que me iba a morir. Yo lo digo muy tranquila y sin trabarme, pero gente, Josué estaba cagado y pueden escuchar ese programa, de verdad, quien no lo ha escuchado, decir esa frase. Es una joya del género de terror. Por lo menos para México se la vuela muchas películas, creo que ha sido... México y Estados Unidos, de habla hispana, y los hispanohablantes de Estados Unidos estábamos, pero al filo, ay no. No sé si tengo un efecto Mandela con esto, porque no recuerdo si sí es que fue en el 2002. Probablemente sí fue en directo en donde lo vi, porque yo recuerdo todavía después con mis primos haberlo escuchado, pero seguramente lo escuché en vivo. No yo sé, sí lo escuché en vivo, porque yo me acuerdo que venía en el carro, yo sí me acuerdo, porque venía justo en el carro de mi papá con mis hermanos y veníamos escuchándolo en vivo. Entonces, ahí no había error, o sea, sí, veníamos de visitar a mi abuelita, entonces yo me acuerdo perfectamente que fue en ese trayecto donde lo veníamos escuchando. No, yo morí de miedo esa vez, estaba atacada. Y yo tengo dos recuerdos. Uno, estarlo escuchando en la radio sola,
en la noche abajo en la sala de mi casa. O sea, ustedes imagínense, ¿quién en su sano juicio deja a su hija? Bueno, yo estaba ahí sola en la sala escuchándolo en el radio, cerca de la bocina, así cagada en el sillón. Por eso les digo que yo decía, en mi cocina, porque cuando dijo lo de la mujer y empezaron a sonar los trastes, no quería ni voltear hacia donde estaba mi cocina, porque yo estaba sola y cagada. Yo no tenía ni el valor de pararme de ahí para echarme a correr a mi cuarto y apagar el radio y a irme. No podía, gente. Años después con mis primos, otra vez ya con el internet, volvimos a escuchar el episodio. No inventen, fue revivir el trauma. Esta mujer le mostró a Josué un símbolo en la mano, precisamente, que le decía: cuando lo veas, te vas a morir. Curioso, porque Josué, para hoy, 2022, sigue con vida. No, 20 años después sigue vivo. Pero ¿sabes qué es curioso, Joe? Que se supone que estos entes eran enviados por Lucifugo, quien era con quien inicialmente había realizado el pacto satánico. Y Lucifugo era un demonio que está, como te digo, por abajo de Satanás, pero que tiene poderes de generar enfermedades, terremotos o algún acontecimiento catastrófico. Son como caracteres, no lo mencionamos, pero sí siento que es como parte importante que lo tengamos presente, porque pudiera coincidir con muchas de las cosas que pasaron posteriormente después de este relato de la mano peluda. Cuando justamente se le aparece esta mujer y se da todos los hechos de que se está leyendo el salmo, de que se están realizando pues un tipo como de exorcismo por medio de una transmisión de radio y vía telefónica, es que también se tiene que terminar el programa, porque pues obviamente están a tiempos de la radio y no se podía hacer como ahora, es por medio de internet y durar durante el tiempo que quisiéramos. Entonces se llegó a un acuerdo donde Josué se iba a comunicar con Juan Ramón el día lunes para ver qué proseguía y ver si podían liberarlo como de estas entidades. Así que Juan Ramón esperó al día lunes. Nunca tuvieron contacto con él, intentó localizarlo, no tuvieron éxito, y posteriormente Juan Ramón dijo, pues lo voy a ir a localizar. O sea, ¿por qué? Porque Juan Ramón vivió mucho tiempo en California y por los lugares donde se le había descrito o ya le había comentado Josué que vivía, él lo ubicaba. Entonces Juan Ramón decide ir a su domicilio a buscar a Josué. Y es curioso porque llega justamente al poblado donde Josué decía que vivía, y entonces va y pregunta a los vecinos, oye, ¿sabes qué? ¿Ubicas esta casa? Y entonces los vecinos le empiezan a decir, ¿sabes qué? La verdad, sí lo ubico, es una casa que parece que está abandonada, está como por allá, pero pues yo te recomiendo que la neta no te acerques. O sea, no es una casa como de seguridad, por así decirlo, no lo vemos como mal, o sea, como que es peligrosa, entonces te recomendamos que no vayas. Pues Juan Ramón no le importó y fue. O sea, prácticamente él fue, y al llegar a la casa de Josué, tocó y le abrió un señor alto, delgado, vestido de negro. Y si te acuerdas, Joana, justamente fue una persona muy similar a la que se le apareció a este Josué cuando, después de 5 años de estar practicando el ocultismo, y que le dijo, ¿ya me encontraste? Ahora sí, me estabas buscando. Entonces esa persona preguntó que por Josué, y le dijo que si vivía en esa casa, y este señor le dijo que no. Y se retiró Juan Ramón. A mí se me hace muy curioso porque posiblemente estamos hablando de Lucifugo, que haya sido la persona con quien haya tenido contacto directo Juan Ramón Sáenz, y no lo supo. Y justamente como decía Selma, recuerden lo anterior, Lucifugo está añadido a eventos como muertes, enfermedades, accidentes, con el simple hecho de estar, bueno, supongo, en contacto con esta entidad, mientras no haya un acuerdo o pacto de por medio. Juan Ramón no tenía ninguna relación con Lucifugo, más que indirectamente con Josué, y pues si eres una entidad con ese poder, seguramente sabes quién es, porque tú escuchaste cómo hablaba por teléfono con él, y cómo se estaba muriendo el Josué ahí mientras estaba del otro lado de la línea. Entonces, si este señor no era un hombre X haciendo su papel, si este relato es cierto, y si en realidad era Lucifugo, claro que sabía quién era, claro que sabía que era Juan Ramón.
y lo que hizo es cortar comunicación entre ellos dos porque no le interesaba que alguien más se metiera en el acuerdo que había. Josué, recordemos que llegó a la Mano Peluda en busca de ayuda porque él estaba desesperado. Ya había conseguido dinero, fama, había conseguido entre comillas lo que buscaba, pero no gozaba de todo lo que él hubiera querido. Entendió que por ahí no era el camino y dijo ya no más. Por eso llegó a la Mano Peluda y por eso quería que Josué junto con este padre le dieran apoyo. En el momento en el que él busque ese apoyo, pues tú como entidad con la que hiciste un pacto, dices que pex, no teníamos un acuerdo, lárgate de aquí. Entonces lo que hizo fue literal decirle a Juan Ramón Sáenz, aquí no vive nadie, pero así como muy serio, muy estoico y con una vibra muy extraña, lo comenta Juan Ramón, incluso que era muy pálido, que era alto, de cabello oscuro y que era como, no, aquí no vive, pero así sin energía, ni siquiera sin un timbre de voz que marcar emociones, era como muy neutral y era como, no, aquí no vive, que no sé qué. Y el otro, bueno, adiós. No, como así como que, bueno, está bien. Pues Gracias. Fíjate que por relatos del mismo Josué, se comenta que después del programa de donde se dio a conocer su historia y que terminó esa llamada, posteriormente él tuvo un accidente, el cual lo dejó en cama y en un estado crítico. Por eso él nunca se contactó con Juan Ramón Sáenz. Posiblemente haya sido castigo de estos entes demoníacos que literal le estaban diciendo como, pues si tú ya estás como sometido a nosotros, no puedes estar comunicando esto a las demás personas, ni puedes exhibirnos. Entonces tuvo un accidente muy fuerte y fue que Josué desapareció por aproximadamente 9 años después de la última transmisión con Juan Ramón Sáenz en la Mano Peluda. Fue entonces que fue bastante tiempo. Sí, 9 años. De hecho, Juan Ramón Sáenz ya no estaba en la Mano Peluda, ahora se dedicaba a estar en un programa por parte de TV Azteca, que no sé si tú lo llegaste a ver, Joe. Manejaban como mucho. Es extra normal, una madre así, paranormal, algo así se llamaba. Que prácticamente no sé, aún existe. Prácticamente manejaban puros videos de terror o exploraciones urbanas o cosas así. Urbex paranormal. Entonces fue después de 9 años que se volvió a saber de Josué por este medio de televisión y se le solicitó, porque ahí viene lo bueno. Se le solicitó hacerse una entrevista, pero Josué marcó sus límites. Josué dijo, bueno, yo les doy una entrevista, sí, pero va a tener que ser quien me entreviste, Juan Ramón Sáenz, y no quiero que salga mi rostro. O sea, yo condiciono a esas dos cosas. ¿Las quieren aceptar? Va, si no, no hay nada. Entonces, pues Juan Ramón Sáenz aceptó. La verdad desconozco si por voluntad propia o si la verdad se armó de valor o simplemente ya había quedado ese tema atrás y pues dijo, yo tengo un poco de información sobre lo que pasó. En palabras de Josué, ya después de eso, después de los 9 años que pasaron de que no se habían visto, Juan Ramón pudo ponerse en contacto con él y platicar, pero cuando Juan Ramón viajó a los Estados Unidos, entonces en un evento se volvieron a ver porque pues no tenían contacto, no tenían teléfono. Entonces en palabras de Josué se volvieron a ver y entonces Juan Ramón le dijo, oye, mira, estoy buscando hacer un libro, estoy buscando escribir historias, recopilaciones, oye, ¿qué tal si hacemos una colaboración? Vamos a grabar a un lugar, te entrevisto, cosas para sus fines, porque Juan Ramón ya estaba en sus proyectos normales. Y Josué dijo, sí, no te preocupes, vamos a ponernos de acuerdo, tal. Pero después de esa reunión no se volvieron a ver otra vez, no sé si en algunos años o meses. Pasó otro tiempo en el que volvieron a coincidir en Estados Unidos y dijeron, oye, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Vamos a reunirnos, oye, hay que charlar. Y fue cuando Josué dijo, ¿sabes qué? Ok, vamos a vernos en un sitio que no sea o que confunda al espectador, en plan de, tal vez Juan Ramón le dijo, mira, estoy en este programa, podemos hacer algo en conjunto. Y fue cuando Josué dijo, vale, yo creo que sí se puede hacer. Entonces sí lograron ponerse de acuerdo y fue en una lancha en donde exacto, fíjate que sí me acuerdo de eso, la entrevista. Y fue
tras bambalinas en Estados Unidos, donde se pusieron de acuerdo. Antes habían intentado Juan Ramón contactarlo y estar en contacto y vamos a hacer algo. No se pudo, pasó mucho tiempo, y en la segunda ocasión fue cuando sí se logró, y gracias a intermediarios como lo de Extra Normal, que se logró hacer esta entrevista, y fue cuando consiguieron el camarógrafo, el director de cámara, y Juan Ramón y José. Oye, fueron muy pero no sé, porque él fue el que dijo, no sé, él fue el que dijo, así son mis condiciones. ¿no se te hace extraño, por ejemplo, como que coincidieran tanto? O sea, porque prácticamente Josué nunca perteneció al aspecto artístico. O sea, como para que estuviera en los eventos en los que Juan Ramón asistía. Ni mucho menos. Es que no sabemos qué evento fue, no me acuerdo si lo dijo, no me acuerdo si dijo en qué tipo de evento era, pero Juan Ramón estaba metido en ese tipo de cuestiones de ocultismo. Lo que sí supe, ahí, por ejemplo, de Josué, es que él después de antes de que le hicieran la entrevista en la lancha, que fuera en medio de la nada, él estuvo metido en una como internado eclesiástico. Eso sí supe, como que lo que quería él era liberarse de, Josué, como de todos los entes y demonios a los cuales ya se había sometido y con los cuales ya había realizado pacto. Por lo que yo supe, estuvo temporalmente un tiempo ahí, y ya fue después lo de la entrevista de la lancha, y ya posteriormente se dio la entrevista con el programa de Extra Normal de TV Azteca, en el cual pues ya quedaron más acorde y puso como sus lineamientos y límites para poder darle esa entrevista. Desconozco si te digo cómo es que se vinculaba tanto con Juan Ramón, siendo Juan Ramón un escéptico y que aparte pues ya no pertenecía a la Mano Peluda. Entonces ya estaba en un programa de televisión. Hay como muchas dudas de por qué hubo tanta relación entre ellos, que obviamente pues sí fue uno de los relatos más impactantes o más relevantes para la historia de la Mano Peluda. Pero pues las coincidencias pasan. Ni tan escéptico, porque Juan Ramón, a pesar de no haber profesado, o no sé si ya no profesaba la religión católica, se sabe que él era parte de los Palomayombe. Juan Ramón era Palomayombe en ese entonces, que fue, bueno, es un sistema igual que es tanto religioso, que tiene que ver con cosas mágicas y de ocultismo, que es afrocubanos. Entonces, estos palomayombes se pueden encontrar igual. Tú te puedes iniciar en vamos a llamarlo religión. En la religión palomayombe tú puedes entrar como aprendiz. Te inicia un tata, que es como la persona que ya tiene más conocimiento. Tú cuando eres tata puedes apadrinar. Como tu padrino. Juan Ramón tenía su padrino. Juan Ramón tenía un padrino, tenía un tata que lo inició en el palomayombe, y a diferencia de lo que muchas personas creían que él era un tata o que era hay una palabra que se le asigna a quienes ya tienen como mayor rango, Nganga se le atribuye el nombre. Él tenía su tata, su Nganga, entonces podías apadrinar. Juan Ramón ya era un iniciado, pero él nunca fue un padrino de alguien, él solo se quedó en la base del conocimiento. Entonces, tan escéptico no, porque sí pertenecía a una religión tal cual, y la palomayombe toma aspectos de catolicismo, de santería y de culto a la Santa Muerte. Sí, es algo como santería cubana. Es un tipo de santería cubana. Tiene un poco de todo. Tiene santería, la santería viene y trabajan Cuba, con muertos. La santería de México fue traída de Cuba, y adoras, no es que adores, sino que tienes como cosillas, pues, rezar rosarios, puedes adorar a la Santa Muerte, puedes hacer este tipo de conjuros o cosillas, y es como un popurrí de todos, porque pues, entre el palomayombe mexicano hay diferentes como variantes, y unos te dicen, no, eso no es esto, no, eso no es esto. Entonces Juan Ramón pertenecía al palomayombe para ese entonces. Tal vez en una de esas reuniones entre personas que estudian el ocultismo, las sectas y las religiones, fue donde se dio este encuentro. No sé, porque no recuerdo en qué momento se dio ese encuentro, pero no creo que haya sido así artístico, de que TV Azteca hizo una comida y ahí se encontraron. No, me suena más a que fue más tipo de este estilo, sitios y lugares en los que se fueron encontrando. Por ahí va.
por ahí va el estilo. Entonces, pues Juan mira, Ramón yo sí sé Sáenz que sí tenía conocimiento. este tipo de santería, yo sé que estos de santería, por ejemplo, Palomayumba, ¿cómo se llama? Bueno, sí conozco una persona que la practica y sí tengo conocimiento de cómo lo manejan. Yo sé que ellos lo hacen a través de muertos. Sí va vinculado con el catolicismo. Hacen como fiestas, tipo fiestas en las cuales pues se les celebra y se les llama para que les ayuden a realizar ciertos tipos de trabajo. Son apadrinados efectivamente, y ya una vez que te desarrollas espiritualmente, pues obviamente sí tú ya puedes empezar a obtener o a tener a tus eh, ecuaces, por así decirlo. Y pero no entendería el caso en el que Josué estuviera dentro. Desconozco cómo se empezaron a vincular tanto, pero sí es importante que esa vinculación, yo tengo una teoría que pudiera ser que ya iba más vinculado a hacerle daño a Juan Ramón Sáenz, o sea que ya era como su tirada de este ser, porque al final Josué seguía órdenes, y que esa haya sido una manera por la cual se estaba acercando a Juan Ramón. Esa podría ser una teoría. ¿Por qué? Porque le quería generar algún mal o obtener algo de él. No sé si porque lo hizo darlo a conocer, o porque él estropeó alguno de sus planes y únicamente Josué siguió indicaciones, porque al final él, pues hasta el día de hoy no le ha pasado absolutamente nada, y al contrario obtuvo fama y poder después de ese relato. Nada más para terminar la idea inicial, cuando llegaron a la entrevista de Extranormal en el lago ¿por qué dice Selma sobre esta teoría? De que fue por eso. Al final, después de esta entrevista, ocurrieron varias muertes. El padre que los acompañaba falleció. Juan Ramón falleció el 29 de mayo del 2011 debido a una peritonitis aguda. El camarógrafo sufrió un accidente y parece ser que se fue hospitalizado y tuvo ¿cómo se dice? Una cirugía de emergencia. Entonces los involucrados, al menos el padre y Juan Ramón, fallecieron. No recuerdo de qué falleció el padre, pero Juan Ramón fue de una peritonitis. Y fue casi enseguida de que terminaron la entrevista. Los camarógrafos, a pesar de que no murieron, sí tuvieron como daños colaterales. Entonces Josué comenta que tuvo pláticas con el productor del programa, que le decía, oye, está pasando esto, podemos hacer algo para que no, o sea, ya después de todo el daño que pasó con Juan Ramón, que no se venga para nosotros, porque no, o sea, no inventes, tenemos miedo. Y Juan Ramón le dijo muy tranquilo, Josué le dijo muy tranquilo, no pasa nada, porque esa cosa no va contra ustedes. Lo que sea que ocurrió, nada más pues afectó pues a Juan Ramón y afectó al padre, pero no hay nada especial que sea en contra del camarógrafo y que el camarógrafo vaya a morir. Las teorías, como dice Selma, son a que el demonio con el que hizo el trato se disgustó por todo el desmadre y que Juan Ramón estuvo muy metido, entonces decidió darle muerte. Muchos culpan a Josué de la muerte de Juan Ramón y del padre. Sin embargo, en la cosmovisión de Josué, como Juan Ramón, bueno, claro, él dice, no fue mi culpa, yo no tuve nada que ver y no tenía nada que ver con este demonio. Sin embargo, como Josué estaba metido en esta religión palomayombe, y cuando tú juegas con esas fuerzas, atraes cosas, tienes conocimiento, definitivamente Juan Ramón debió haber tenido enemigos y gente que lo quería. ¿Coincidencia de que pasó al mismo tiempo? Probablemente. Que haya sido colateral por este demonio, no lo dice tal cual, pero mucha gente tiene la postura de que sí fue este demonio y las entidades que acechaban a Josué quienes mataron a Juan Ramón. Sin embargo, Josué dice que cuando tienes así las cuentas pendientes y estás metido en este mundo del ocultismo o tienes enemigos, inevitablemente algo tiene sus consecuencias. Entonces algo llevó a que la muerte de Juan Ramón, y obviamente Josué dice, yo no tuve la intención y no lo maté yo, no fue, y está deslindado. Nunca defendió al demonio, nunca dijo el demonio no fue, solo dijo yo no tengo nada que ver con la muerte de Juan Ramón. Fueron cosas misteriosas porque a pesar de que fue peritonitis, fue muy cerca. Y es que ¿sabes qué fue? No,
Es que posteriormente, Joe, después de la balsa sí se hizo una entrevista posterior, que fue como en un... fue nocturna, sí me acuerdo, y fue justo al día siguiente cuando fallece Juan Ramón Sáenz. Y también, pues posteriormente ya fue cuando fue la muerte del padre, y uno de los... fue el camarógrafo, tuvo un problema gastrointestinal muy severo que le dio la hospitalización, y como dices, el otro reportero fue el que también tuvo un accidente. Entonces, curiosamente es que sí se podría cuestionar de que tuvo que tener un vínculo, porque Juan Ramón Sáenz sí tuvo un contacto directo con este ser o demonio en el cual ya estaba Josué sometido. No lo recordaremos que fue uno de los que le abrió la puerta cuando fue a buscarlo a su domicilio. Y hay que recordar que la palabra de Lucifurgo, o bueno, se le tiene como una persona que genera catástrofes, bueno, un ente que tiene poderes para generar catástrofes o enfermedades, por los cuales una de las principales teorías es que sí fue culpa de Lucifurgo a través de la energía, y que logró hacerle daño a Juan Ramón Sáenz y a todo el equipo que estuvo vinculado al momento de que se hizo la llamada, y un daño colateral al momento de que se hizo la entrevista. Y curiosamente es que, por ejemplo, el reportero tuvo un accidente automovilístico justo como Josué lo tuvo después de haber hecho la llamada al programa de radio de La Mano Peluda. Entonces, una de las teorías es que efectivamente sí fue un suceso paranormal, que este ente fue quien se vengó y hizo el daño a Juan Ramón Sáenz y a todo su equipo. O la última teoría, que establecería que únicamente fue un acto de coincidencia. No lo sabemos porque al final Josué sigue con vida, sigue siendo ahora una celebridad con la cual tiene poder y mucha gente la conoce, entonces no sabemos si al final él obtuvo un beneficio de eso o no. Josué sigue siendo una persona que tiene conocimientos, eso no nos cabe duda. Conoce de cosas de culto y conoce cosas de demonología. Algunas cosas en las visiones, en la cosmovisión de Josué, él dice mucho de que si desconoces a Dios, estás desconociendo al diablo. Hay muchos satánicos que se dicen ser satánicos y que únicamente creen en la existencia de Satanás, pero que Dios no es válido y que ni siquiera existe o cosas así. Un satánico, al fin y al cabo, es una persona religiosa. Estás creyendo y estás siendo devoto a Satanás. Entonces, para Josué si desconoces a Dios, estás desconociendo al diablo. No puedes desconocer al diablo si es quien está haciendo tu motor de vida. Entonces, también dice que el demonio no está luchando contra Dios. Eso es lo que dice Josué como satánico, ¿no? Como una persona que perteneció y que no que perteneció a un culto, sino que hizo un pacto con un ser. Entonces, el demonio no está luchando contra Dios, sino que es el ser humano quien está constantemente en lucha con el demonio. Entonces es el humano quien se está anteponiendo ante las tentaciones que le pone Satanás. Al demonio no le va a importar la cara que tú le pongas a él para ser adorado, porque el demonio al final lo que busca es adoración. En palabras de Josué, él lo que quiere es un culto. Así que pueden ocurrir en ocasiones cosas como la infestación demoníaca, en la que a través de imágenes religiosas como santos, vírgenes, Jesús, Dios, figuritas que tengas de santos, el demonio es quien se manifiesta en lugar de que sea ese santo o esa persona ese santo, esa deidad, quien se esté manifestando. Y mucha gente le está rindiendo culto a algún demonio que está ahí haciendo travesuras, en lugar de rendirle a Dios pleitesía o comandas o cosillas así. Así que es el demonio quien está en busca del culto y quien está buscando a sus devotos. El demonio, según Josué, no viene a matarte. Eres tú quien decide matarse y eres tú el que te matas. Los demonios proveen la facultad de dar sanación si se lo pides. Si tú le dices al demonio, porque no únicamente es para matar gente y para hacer amarres. Si tú decides ser como la icónica Pachita que hacía cirugías sin tener un quirófano y poder sanar cáncer, diabetes y lo que sea con tus manos, puedes hablar con un demonio y decir, dame la facultad de sanar. Y si el demonio en primera te hace caso y en segunda te dice va,
eres capaz de sanar porque tú le puedes pedir pero lo que sea. Y ahí él es te dará que lo que te sea das, a cambio bueno, de culto. esa es como la versión de Josué, siento No yo. estoy diciendo que Pachita sea satánica, ¿eh? Pero, No o lo sea, estoy diciendo, por solamente ejemplo, es- sí es como la versión que te da de Josué. Y si te das cuenta, a palabras de Josué te incita a realizar o someterte a. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo, o sea, ellos nada más te ayudan y te autorizan. Es una forma como no. de poder, como incitarte a hacerlo. Y No, porque Josué no lo dijo, lo digo que en palabras de Josué, pero nunca lo dijo en expresión de venga. no, pero el no, demonio. Él no, fue pero lo que me entrevistado refiero es y que, por ejemplo, es como yo te vendo un producto, ¿no? Y te digo, no te estoy diciendo cómpralo, ¿no? Te estoy diciendo, este producto es muy bueno porque mira, te quita como las cicatrices, no vas a tener manchas en tu cara, no va a salir acné, pero yo en ningún momento te lo estoy vendiendo. O sea, lo que siento es que él está trayendo personas y si no te das cuenta, lo que él está haciendo es generar o buscar la manera en que estas personas entren dentro de este tipo de culto, que a mí es donde yo choco yo entre el satanismo, porque por ejemplo cuando tú me hablas de satanismo me hablas de un satanismo muy diferente a por ejemplo ahorita lo que hace Josué o lo que han manejado por ejemplo los asesinos seriales. Entonces siento que igual hay como muchas vertientes en las cuales, pero sí siento que él está diciendo o incitando de una manera no literal, o sea, como de una manera suave, pequeña, así como de ven a este mundo, puede que te vaya muy bien, pero solamente si ellos te permiten como el acceso. Y a lo mejor a él sí le está yendo bien, pero ¿a costa de qué? A costa de que, por ejemplo, por lo menos, él sí accedió a decir que asesinó a su abuela. Podemos adjudicarle en cierto punto, y las coincidencias son muy, muy grandes, a que el gran equipo o la mayoría del equipo que estuvo con Juan Ramón Sáenz falleció o tuvo alguna situación lamentable y no sé, al final él puede estar dando almas o estar dando ofrecimientos de personas ajenas a fin de que él vaya elevándose, porque en ningún momento lo ha dejado de lado. Partimos de la premisa de que él está bajo el ala de Lucifer, perdón, se me fue el nombre del demonio, de Lucifugo. Entonces, si en sus palabras que dice que el demonio lo que busca es culto, pues tiene un poco de sentido que diga, pues miren, sí hacen cosas malas, pero si tú quieres hacer cosas buenas en su nombre, pues también eres bienvenido, ¿no? Entonces, si lo que el demonio quiere culto y Josué ya aprendió a no llevarle la contraria, pues sí, un poquito de mercadotecnia a favor de, ¿no? Porque este es el mundo que yo conozco y mira, no te estoy diciendo que lo hagas, pero pues ahí está mi conocimiento y tú decides al final. Entonces yo lo siento como que pues, tú decides si pertenecer o no a un culto, si creer o no en un Satanás y cuestiones por el estilo, pero pues él sí como que no echándole flores, pero sí hablando de una manera un poco más neutral sobre lo que es el satanismo y los entes a los que tú te puedes acuñar, porque también dice, como yo les decía, del satanismo no teísta, en el que tú buscas una figura con la cual ser una mejor persona o buscar sabiduría y cosas. Él también habla de eso, de que el demonio pero él hace cosas malas. Solamente, pero él sí mató. Y nada más le hace caso a gente que tiene cultura, que tiene sabiduría, perspicacia y que sabe, porque no se le presenta a cualquier persona. Pero es que entonces, es ahí donde no digo que entra persona como que quiera en hacer el mal, contradicción, porque él sí hizo el daño. pero no porque quiera hacerlo, sino porque o sea, él sí hizo algo y te malo. voy a decir por qué. Él dice que por cuestión divina, no maligna, divina, por cuestión divina, si tú estás destinado a ser a tener un contacto con Satanás o con San Juan o con la Virgen de Guadalupe, si por cuestión divina tú estás ya destinado a que eso ocurra, va a ocurrir aunque le reces a Satanás 10 veces o aunque le reces a la Virgen de Guadalupe. No a todas las personas se les aparece la Virgen o Satanás, solamente a las personas específicas que por concepto divino, no maligno, ya está predestinado en tu vida que ocurran. Si tuviste visiones de la Virgen de Guadalupe o si tuviste con Luciferino, bueno, fue porque por mandato divino tú ya estabas destinado a encontrarte con esos seres, porque si crees en Satanás debes creer que hay un ser divino, un Dios todopoderoso. Gracias a esa intervención divina de que está en tu destino. No me gusta que estés llamando a Satanás, pero está en tu destino y yo lo permito. Entonces, Dios y la divinidad son quienes permiten, quienes contactan a quién. Si ya estás destinado, aunque le reces 1000 veces,
lo vas a ver, pero si no estás destinado, aunque tengas el conocimiento, no lo vas a ver, porque para Josué es importante que si tú crees en el Dios, crees en el diablo, vas a creer que un ser divino también está aquí entre nosotros, vigilando y cuidando y protegiendo, solo que tú elegiste irte con el maligno. Ideas, cuestiones. No, es una la persona verdad que es que tiene creo que, años por ahí. ejemplo, en este caso, eso es lo que a mí, por ejemplo, algo que sí no me late. Y que, por ejemplo, ahí es como que cuando hablamos del satanismo me contradice mucho el conocer a personas satánicas como Josué, y que digo, pues no van acorde a nada de lo que se dice, y entonces estas personas sí hacen el mal o sí hacen un daño, porque al final él sí confesó haber matado a su abuelita, y eso al final es un homicidio por voluntad propia, porque nadie lo obligó. O sea, le dijeron, tienes que aquí tuvo la oportunidad de meditar, o sea, de meditar, ¿sabes qué? Esta persona sí, esta persona no, esta persona, y sin en cambio decidió hacerlo, o sea, sí fue su entera voluntad, nadie lo obligó. Entonces creo que ahí es como que contrachoco con muchas de las ideas del satanismo. Y pues obviamente tampoco los invitamos a que se metan a ningún tipo de culto, ni creencia religiosa, ni nada, pero creo que ahí sí radica entre el hacer el bien y el mal. Y yo siempre he visto, o por lo menos en las últimas entrevistas, creo que la última que realizó fue hace un par de años Josué, yo lo veo completamente entero, pleno y bien. Entonces, si esto es historia, es verídica, pues no sé, yo creo que ha sacado mucho provecho Josué de esto. Si es falsa, qué chido que se dio a conocer y que pues sacaron una de las mejores historias e icónicas para la mano peluda. Pero pues realmente ahora sí, como siempre les digo, la última palabra es del público. Ustedes no sé qué piensen, si realmente esto sí fue un hecho verídico, si no fue un hecho verídico, si lo de Juan Ramón tuvo que ver con Josué, si fue simplemente una coincidencia o qué fue lo que sucedió en esta historia que no duró un solo rato por medio de radio, sino realmente un contexto de más de 10 años. Entonces, pues ahí déjenos en la cajita de descripción qué les pareció. Sí, si tienen algún dato extra acerca del caso Josué, si recuerdan haber escuchado ese día del 2002 la conversación que hubo, porque creo que fueron 3 programas diferentes en los que hablaron, no fue, como dice Selma, uno solo, sino tuvieron contacto al aire como unas 3 veces, y no me acuerdo en cuál de las 3 ocurrió lo de la señora esta que les contamos, que pues, fue traumático para muchos de nosotros. No, sí fue la primera. Pero si recuerdan, ¿fue la primera? Bueno, si recuerdan sobre las otras dos, y qué ocurrió, estaría muy bueno que nos platicaran qué vivieron, qué sintieron, pudieron dormir. Otra cosa, como dice Selma, no los estamos incitando a que crean en nada, no los estamos intentando convencer de nada, y pues yo lo vi muy neutral, aunque tal vez suene a mercadotecnia de parte de Juan Ramón, de Josué. Cada quien sabe interpretarlo a su conveniencia, y justamente como decimos aquí siempre, ustedes tomen lo bueno y desechen lo que no les sirva. De todos modos fue una experiencia aterradora para muchos y va a quedar en el consciente, en el colectivo de los hispanohablantes. Estoy segura de que no nada más en Estados Unidos y en México, muchas personas conocieron el caso. Y cuéntenos, ¿les causó miedo? ¿Les causó terror? ¿Pudieron dormir? ¿Escucharon cosas en la cocina? ¿Qué fue lo que pasó en ese 2002 tétrico y tenebroso? Sí, y ahí por favor, si gustan, pueden regalarnos un like, ponerle a la campanita, suscribirse, e inclusive pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Misterio al Oculto, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Estamos en Spotify, nos ayudan mucho dejando sus comentarios y sus likes, así que estamos al pendiente de todo lo que nos escriben, y muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Así que ya saben, ustedes tienen la última palabra, y bye bye. Nos vemos en el próximo episodio, que se va a poner bueno el próximo episodio. Son de esos temas que a ustedes sí les gustan y que comparten con aficiones aquí en Misteria. Nos vemos el próximo viernes. Bye. Chao.